en esta oportunidad pues les doy la bienvenida como siempre en nombre de mis compañeras, en el mío propio, y agradeciendo desde ya al Hotel Paseo Las Mercedes por recibirnos en el área de la piscina, de donde hemos hecho ya este programa muchas veces desde acá. Ustedes yo creo que a través de la pantalla ya lo conocen, pero gracias nuevamente por recibirnos. Este programa de viernes, a punto de comenzar el fin de semana, va a tener de todo un poco. Visto bueno, por un lado con Mayocando, también la sección de Feng Shui, viento y agua, invitados, vamos a hablar de teatro, música, emprendedores, tantas cosas que siempre trae el programa. Pero vamos a comenzar con nuestro primer invitado, nuestra primera invitada. En este caso vamos a hablar de la influenza, porque alrededor, o estamos entre 10 y 30% de la población venezolana sufre de esta enfermedad anualmente. Es de cuidado. Cuando estamos hablando de la influenza, ¿de qué o a qué nos referimos específicamente? ¿Será una simple gripe o no? Para eso está con nosotros la doctora María Vicky Zabaleta, médico pediatra, puericultor, infectólogo. Bienvenida, doctora. Y para comenzar, sí, estamos hablando de una gripe. La influenza es tan sencilla como uno puede pensar que es una gripe, porque a veces las gripes pueden traer consecuencias, pero no le damos esa importancia necesaria. Sí, bueno, en primera instancia podemos decir que gripe e influenza son sinónimos. Sí, son lo mismo. Lo que sí no son sinónimos es el catarro común. Ajá. El catarro común se da por otros tipos de virus, la influenza se da por el virus de influenza. El virus de influenza hay tres tipos, el A, el B y el C. Y los más importantes, el A y el B, porque son los causantes de epidemias, de brotes e incluso de pandemias. Ajá. Por eso es la importancia. El 10 a 30% de la población está expuesta y se enferma de influenza. Es una enfermedad altamente contagiosa. O sea, cuando una persona estornuda, imagínate la fuerza que tiene un estornudo de 160, 170 kilómetros por hora en un radio de aproximadamente 6 metros por segundo. Es decir, en el lugar de trabajo, en los colegios, en transporte público, ¿no? Altamente contagiosa precisamente por la movilización, claro, el hacinamiento. En los colegios muy transmisible esta enfermedad y, por supuesto, lo importante con esta enfermedad son los grupos de alto riesgo. Ajá, doctora, vamos a detenernos ahí. Estamos hablando específicamente niños, ancianos o sí, no. ¿O quiénes más? Estamos hablando de grupos de alto riesgo porque se enfermen, porque se mueren, porque los tenemos que hospitalizar. Niños menores de 5 años, los ancianos mayores o personas mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, un grupo de alto riesgo, se mueren muchísimo las pacientes embarazadas con influenza, las personas que tienen una enfermedad de base, sea asma, enfermedades renales crónicas, los diabéticos son alto riesgo. En general allí estamos englobando a todas las personas de alto riesgo, que son los que deberían prevenir tener esta enfermedad. Bueno, y ahí, doctora, en la prevención hay que cuidarse, ¿no? Pero a veces es inevitable, o en la mayoría de los casos es inevitable, porque siempre estamos en lugares en donde hay muchísima gente, nunca falta la persona que está ahí moqueando, que está con la nariz pues flojita, como lo llamamos coloquialmente, y que está estornudando, etcétera, etcétera. ¿Qué cuidados tenemos que tener nosotros? Bueno, fíjate, en Venezuela la época de influenza es durante todo el año. Sin embargo, la época de frío y las épocas lluviosas son las mayores. Comienza ahorita a finales de septiembre, octubre, noviembre, es la época del brote más importante de influenza. Medidas generales, bueno, lavado de manos siempre. Obviamente si tienes tos, estornudos, taparte con un pañuelo o con el pliegue del codo. Y existe la última medida que ya es una indicación médica, la vacunación, que es la vacunación para los grupos de alto riesgo. Correcto. Niños menores de 5 años, las embarazadas tienen indicada esta vacuna, los mayores de 60 años y todos los que tengan una enfermedad de base deberían de vacunarse contra influenza anualmente. Ahora, doctora, para la vacuna debemos esperar a que pase, si es que tenemos, si en algún momento nos hemos sentido como contagiados, tenemos esta gripecita, tenemos que esperar en qué momento, cuál es el momento ideal para vacunarse. Bueno, el momento ideal es cuando llegue la vacuna al país. ¿Cuándo llega la vacuna al país? Punto importante. Y eso es muy importante. Es un punto clave vital. La vacuna al país llega justo antes de que comience el brote. No, la idea es no vacunarse en la época de brote, porque tú no sabes si te estás vacunando ya teniendo la Eso es interesante, importante. Te tienes que vacunar al menos un mes antes. La vacuna siempre llega comienzos, finales de septiembre con la cepa nueva, la nueva vacuna. Puede ser o tetravalente, ya la OMS tiene indicación de una vacuna tetravalente
que creo que Venezuela es uno de los países pioneros que va a tener esta vacuna este año en Venezuela, que va a tener 2 cepas para A y 2 cepas para B. Te vacunas en esa época entre septiembre y octubre, ahí estás previniendo que en toda la parte del brote más importante y en la meseta más alta te transmita la influenza, y esa tiene protección para un año. O sea que el año que viene te debes vacunar nuevamente, más o menos en la misma época. Doctora, cuando uno escucha, quizás por desconocimiento, pero cuando uno se vacuna o que el vacunarse, pues lo que trae como consecuencia es que te vas a enfermar, o cuando dicen, no, es que realmente esa vacuna no está haciendo nada. A mí no me hizo nada. Se lo pregunto porque Sí. uno escucha cualquier cantidad de cosas en la calle, ¿no? Sí, esos son los mitos de las personas. De Ajá. hecho, hasta para yo vacunar a mi mamá tengo que decirle, porque ella dice que ella le da influenza a la vacuna. La vacuna es imposible que te dé influenza porque la vacuna que existe en Venezuela son virus que los pican en pedacitos, los matan y de un pedacito del virus hacen la vacuna. Ajá. Es decir, no es que que ese vas a virus, desarrollar la enfermedad. no, imposible que revierta a que te dé la enfermedad. Y eso por un lado. Y por otro lado, probablemente si tú te vacunas en época de brote, puede ser que te estés vacunando hoy y ya estás incubando la enfermedad y ya te te dé la hayan enfermedad. contagiado, Pero ajá. porque probablemente tú te estás vacunando porque estás escuchando, oye, hay muchísima gente con gripe, con resfriado común o con influenza, y ahí tú, bueno, me voy a vacunar para que no me dé. Resulta que te estás vacunando ya en el periodo que estás incubando la enfermedad. Entonces, la verdad, un mito totalmente falso que te dé la enfermedad, la vacuna. Nos hablaba de lo importante que es el momento, los momentos de brote más importantes en el país. Si una persona tiene que viajar, por un periodo quizás corto o largo, creo que sería indiferente, pero ¿con cuánta antelación es recomendable que se vacune para evitar? Porque uno no sabe qué consigue pues en otro lugar, Claro, ¿no? y que en todos los países hay influenza en la época de frío. Es. O en el interior del país. Hay tantos brotes ahorita. También. Sí. Si vas a viajar a un país frío y en época de frío, lo ideal es que te vacunes al menos un mes antes para que empieces a hacer anticuerpos. Ya al mes tienes unos niveles de anticuerpos razonables para que te puedas defender contra la exposición a la enfermedad. Perfecto. Doctora, y brevemente, que se nos acaba el tiempo, pero el uso del tapaboca, ¿estamos exagerando con esto o no? No, ahorita no es necesario utilizar No, tapabocas. no sería. Tapabocas siempre en el 2009, cuando, si recuerdan, cuando fue la pandemia, ya la OMS fue diciendo las etapas de la pandemia, Sí. y cuando llegó a etapa 5, etapa 6, ya todo el mundo debería utilizar Correcto. tapabocas. En estos momentos no, solamente las medidas de precaución estándar, lavarse las Ahí es manos, donde está la clave. estornudar y vacunarse a los grupos de alto riesgo, porque definitivamente tienen alto riesgo de tener complicaciones con la enfermedad. Y para concluir entonces estamos hablando de los niños menores de 5 De años, 5 años, mayores de 60 años y embarazadas, ¿verdad? embarazadas y pacientes que tengan o personas que tengan una enfermedad de base. Muy bien. Doctora, contactos para que puedan hacerle cualquier pregunta. El Twitter @Vicky Zabaleta. Perfecto, gracias, doctora. A la orden. Nunca estará de más recordar ese tema. La gripe está, siempre está. Pareciera que es que no se va nunca.